Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las informaciones en CNN Chile y Chilevisión Noticias. Vamos a ir de inmediato, nuestros equipos están preparados. Ahí vemos a Fabián Acevedo, justamente, que está en el Servicio Médico Legal en Concepción. Seguimos a la espera de saber qué va a ocurrir finalmente con el cuerpo del pequeño Tomás Bravo, su familia, los primeros que quieren saber. Y también ahí ven en pantalla a Patricio Angulo, que se encuentra en Arauco, ahí a las afueras de la casa de la familia materna de Tomás Bravo, este pequeño de 3 años y solo 7 meses, ¿no? La audiencia de formalización fue ayer de Jorge Escobar. No se concedió la prisión preventiva, es más, hubo fuertes críticas a la Fiscalía. Y vamos a ir de inmediato entonces para conversar de esto y más. Vamos a comenzar entonces, después conversamos con Fabián, pero vamos con Patricio Angulo. Patricio, en una jornada en que también la familia materna se ha manifestado y en que siguen las críticas hacia la Fiscalía después de que la jueza no solo desestimara la prisión preventiva, sino que no diera por acreditado el delito de homicidio. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un duro revés el que sufrió ayer el Ministerio Público. Ha apelado de todas maneras. Esto se va a revisar mañana, la situación judicial de Jorge Eduardo Escobar en la Corte de Concepción. Pero durante esta jornada también ya ha habido reacciones a que una vez terminada esta audiencia ya se haya rechazado la prisión preventiva de quien era hasta ayer el principal sospechoso de la desaparición y muerte del pequeño Tomás. Un caso que ha sido muy complejo desde su desaparición, que pareciera ser también un misterio sin resolver, con una autopsia que no ha determinado su causa de muerte. Se desliza de parte del Ministerio Público que podría existir la posibilidad de alguna hipoxia, una asfixia. No hay certeza todavía acerca de la eventual participación de terceras personas. Y muy importante lo que señalabas ayer, Mónica, la jueza no ha dado por acreditado la existencia del delito, ni tampoco la participación de quien está hoy detenido en tránsito a la espera de lo que va a resolver finalmente la Corte de Apelaciones de Concepción. Ayer ya escuchamos las primeras reacciones de la hermana de Jorge Eduardo Escobar, Elisa Martínez Escobar, quien siempre ha hecho una férrea defensa de su hermano, confía en su inocencia, aunque de todas maneras ha sido bien cauta, ha sido prudente. Hoy hemos conversado nuevamente con ella. Ella dice que acá básicamente no hay pruebas, y eso es así, no hay pruebas científicas que posicionen a algún sujeto en la desaparición, en la muerte de Tomás, y ella dice que acá, si bien ella confía en su hermano por su vínculo sanguíneo además, pero también porque acá nadie le dice lo contrario, no hay alguna evidencia que advierta otra situación. Por lo tanto, ella dice y está pidiendo justicia y que esto se pueda aclarar para poder sobrellevar de mejor manera este duelo, mientras están lógicamente esperando ya que el cuerpo del pequeño Tomás pueda ser entregado. Ellos están conscientes, hay en cierta medida una tranquilidad de que este es un proceso, que acá no es antojadizo que no les entreguen al pequeño, pero de todas maneras ya nos dicen que es también un tiempo prudente, que ellos ya esperan que prontamente, ojalá hoy, les pueda ser entregado el cuerpo de Tomasito. Ya están realizadas todas las coordinaciones, se ha organizado de qué manera se va a realizar el velatorio, el funeral. Ella, Elisa Martínez, y la madre de Tomasito, Estefanía Gutiérrez, han estado también muy al tanto de aquello. Y también esperando día a día si es que hay alguna novedad con respecto ya a si les van a entregar o no al pequeño Tomás para desarrollar las exequias respectivas. Conversamos con Elisa Martínez durante esta mañana. Ella salió en el exterior de la casa donde vivía Tomasito. Se ha levantado este memorial que ha sido trasladado. Estaba enfrente de la casa, ahora se ha instalado justo afuera, en la reja perimetral. Ella salió junto a su familia también a ordenar este lugar, a hermosearlo en cierta medida con los globos. Se levantó una nueva nimita. Escuchemos qué es lo que ella nos señala con respecto a su parecer luego de la formalización, en donde el Ministerio Público mantiene la tesis de un homicidio calificado. Sin embargo, no se ha dado lugar a la existencia de algún delito, menos a la eventual participación de Jorge Eduardo Escobar. Y ella se refiere también a la inocencia, a la honra de su hermano, si es que eventualmente se puede ver también afectada luego de esta imputación. Escuchemos. Acá nosotros estamos viviendo 2 dolores y la gente mucha no entiende que son 2 dolores. Entonces nosotros queremos justicia para Tomás y no descansaremos hasta encontrar quién es o quién fue
Y también mi hermano, bueno, él tiene que mostrar su inocencia y para eso tienen que haber pruebas, ¿cierto?, de que es inocente y pruebas si no lo es. La ciudadanía es la que más juzga, son todos jueces, increíble las cosas que han hablado, increíble las cosas que han hablado. Yo espero en la justicia divina igual, confío mucho en Dios, que esto se aclare y también estoy confiando en la justicia terrenal, ¿cierto?, que son los jueces. Pide justicia, que esto pueda aclararse, es también prudente acerca de cuál es la situación judicial de su hermano. Ella ayer no estuvo atenta, no vio, dice, prefirió no ver la formalización de cargos, pese a que de todas maneras ella señala confiar plenamente en que su hermano no tiene vinculación con la desaparición y la muerte, aunque de todas formas también ella es consciente que acá hay una investigación, que se están viendo cuáles eventualmente pueden ser las pruebas, la evidencia. Al día de hoy no existen. Ayer también aquello que ha demostrado con respecto a las pruebas que presentó la Fiscalía, no existen pruebas al menos científicas que puedan a él posicionarlo. Es por eso, y nosotros también hemos hecho hincapié desde hace varios días, de que este es un proceso judicial que recién está comenzando, que acá es finalmente la justicia la que va a determinar culpabilidad o inocencia. Acá hay un detenido, pero eso tampoco implica que él es culpable de este delito, el cual está siendo imputado por el Ministerio Público, donde se solicitó una prisión preventiva. Pero ayer también lo conversábamos. Acá la Fiscalía tiene la facultad de imputar un delito, de solicitar una medida cautelar, pero también se debe estar pendiente y atento a lo que plantea la defensa y es finalmente el tribunal. Ayer la jueza desestimó la existencia de algún delito, desestimó también que él pueda estar vinculado en esta etapa de la investigación. Se abrió un plazo de 6 meses para investigar, por lo tanto hay que ver también cómo avanza este caso que parece ser bastante misterioso, puesto que no hay alguna prueba sólida, no hay alguna prueba científica que pueda posicionar a alguien con la desaparición y la muerte de Tomás. Incluso se analizó también la posibilidad de parte de la defensa de que esto pudo resultar ser un accidente, pero es algo que lo han estado también pensando de parte de la familia. ¿Dónde les genera ruido? ¿Qué es lo que genera tal vez alguna suspicacia? El lugar donde fue encontrado el pequeño, Mónica, dicen que él es imposible, asimismo, con esas palabras, que es imposible que pueda haber caminado y llegado al lugar donde fue encontrado. Por eso es que están esperando cómo va a avanzar este caso, la investigación. No se ha señalado tampoco si es que quieren que remuevan al fiscal, pero sí que pueda aclararse, que pueda existir justicia para que eso le entregue también mayor tranquilidad, puedan llevar de mejor manera este duelo. Vamos a escuchar a continuación además lo que nos ha señalado un vecino de la familia de Jorge Eduardo Escobar, quien nos plantea también cómo era su relación con él, y él se muestra totalmente sorprendido de que sea quien esté detenido en estos momentos y que la Fiscalía haya imputado estos cargos en su contra. Escuchemos lo que nos señaló. Un muchacho colaborador, amigo de la familia, más que nada mío y de mi padre, y no se me pasa en la cabeza que él estuviera involucrado en todo esto. A mí, cuando me digan están las pruebas, ahí voy a creer, mientras tanto no. Lo que pasa también aquí, y es importante, lo adelantamos ayer, las primeras dudas de inmediato surgieron cuando, después de hacer el relato de los hechos, no se hizo mención en las pruebas que intentaba exhibir el fiscal, que eran bien escasas a esta altura de la investigación. Es súper importante eso. Todo lo que hemos estado informando puede ir cambiando a lo largo de la investigación, pero para formalizar a alguien, para comunicarle cargos, requieres un cierto estándar, mucho más bajo, mucho menos exigente que el que se requiere para condenar, evidentemente, o para acusar a alguien. Pero requieres un estándar, y eso no se veía en la audiencia de formalización, y la primera alerta que tuvimos fue cuando no citaba el preinforme, no es un informe final, un preinforme de autopsia, que es lo que existe. Cuando no lo citó ayer el fiscal, de inmediato lo que dijimos, Patricio, conversando contigo, es o no está terminada la autopsia o contradice la tesis del fiscal. Y me gustaría además citar que el fiscal José Ortiz hizo caso omiso de un informe que es de la Brigada de Homicidios, y lo mostramos ayer en nuestro noticiero, en Televisión Noticias Central. Y ese informe dice, son palabras textuales, y lo estoy leyendo de ahí. Dice que la causa de muerte otorgada por el Servicio Médico Legal de Concepción, la cual se encuentra indeterminada. El examen médico criminalístico, declaraciones de testigos, nombra una serie de antecedentes más y dice que no existen elementos de juicio
que permitan imputar responsabilidad en el hecho investigado, ni tampoco se ha determinado fehacientemente las circunstancias y dinámicas de cómo el menor habría llegado hasta el lugar del hallazgo. Entonces, eso es súper importante porque hay un informe que decía que a esta altura, tal vez con todas las pericias después, esto cambie, pero que a esta altura no había elementos suficientes para imputar a alguien o para dar por establecido un homicidio. Entonces la pregunta es, si no se aceleró el fiscal, ¿qué pasó ahí con la investigación? Porque esto también crea efectivamente un daño para un sistema, para el sistema judicial, para el sistema procesal penal, para ser más preciso. Patricio. Exactamente, y en ese sentido es lo que ha planteado la familia de Jorge Eduardo Escobar, quien dice que acá el fiscal se apresuró, se adelantó a los hechos, que no esperó el informe del Servicio Médico Legal, tampoco el resultado de algunos peritajes. Es lo que plantea además el defensor durante la audiencia ayer, quien dice incluso que el fiscal tenía un sesgo hacia el imputado. Acá también se señala que de parte del defensor que incluso no habría escuchado a la Policía de Investigaciones y que en cierta medida le otorgó más valor o más peso a un informe del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, del LABOCAR. Con respecto a ese informe que tú haces mención, Mónica, es un informe que ha elaborado la Policía de Investigaciones, un documento de 500 páginas aproximadamente. Con respecto al preinforme que ha elaborado el LABOCAR, es un informe de aproximadamente 12-13 páginas. De ahí también el cuestionamiento planteado por la defensa. Ya venían también los cuestionamientos luego de haber comunicado el fiscal el pasado viernes la detención de Jorge Eduardo Escobar, quien recordemos en ese momento dice el fiscal imputado por homicidio simple al menos. Y posteriormente ayer también lo que él señala es que acá se recalifica el delito, por lo tanto él planteó la posibilidad de un homicidio calificado e incluso alevoso, que existirían elementos para justificar aquello. Pero en resumen, Mónica, también lo que plantea la defensa y la jueza en su resolución, acá no existe evidencia, alguna prueba científica, y más bien son presunciones las que expuso el fiscal durante el desarrollo de esta formalización. Sí, y lo otro es que, claro, si tenía cómo acreditar un homicidio, tenía mucho sentido calificarlo de homicidio calificado, porque un adulto en contra de un menor, eso o por alevosía o por ensañamiento, va a ser homicidio calificado en general, porque obviamente hay una superioridad del adulto sobre el menor. Entonces, claro, si él tenía cómo probar este homicidio, era muy raro calificarlo de homicidio simple y tenía sentido calificarlo de homicidio calificado. Pero como conversamos ayer con el ex fiscal Carlos Gajardo, una cosa es la calificación del hecho y otra distinta es poder probar que el delito existió y que la persona que estás imputando sea la que cometió ese tipo de delito. Y eso es lo que ayer no se logra, en el fondo, a esta altura de la investigación, repetimos, comprobar en la audiencia, y fue bastante evidente para muchos, tanto que los querellantes, está la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, están también los abogados de los padres, y por ejemplo, el abogado de la madre, Alejandro Espinosa, que dijeron no podemos pedir una prisión preventiva si la jueza dice que aquí no se ha dado por acreditado el delito ni la participación de esta persona. Exactamente, ayer durante el desarrollo de la formalización el fiscal José Ortiz también deslizó con respecto a las pruebas que estaban siendo presentadas y que indicándole además a la jueza que claramente existe o debía tener al menos en consideración que el estándar de pruebas debería ser menor a lo que eventualmente él debiera tener en la instancia de un juicio oral, pero fue sumamente potente esta señal que ha entregado al menos en esta primera etapa la jueza del Juzgado de Garantía de Arauco, en donde finalmente desestima la existencia de un delito y desestima además la eventual participación que él pudo tener. Es por eso que tampoco se ha fijado alguna medida cautelar. Apela en sala el Ministerio Público y ahora es la Corte de Apelaciones de Concepción la que debe resolver qué es lo que va a ocurrir con la situación judicial de Jorge Eduardo Escobar. ¿Te parece que escuchemos y recapitulemos con respecto a lo ocurrido ayer la exposición del fiscal, que mantiene además una tesis, quien indica que él habría llevado al pequeño Tomás al sitio donde fue encontrado, que le habría provocado la asfixia a través de un elemento, y lo que resuelve posteriormente la jueza? Escuchemos.
El imputado, traicionando esta confianza y la depositada por la madre del niño, lo trasladó a un sitio aproximadamente a 2 kilómetros de la casa familiar y aprovechando la ausencia de personas y lo desolado de este, valiéndose de la superioridad de su fuerza y en razón de esto, obrando sobre seguro y con la intención de matar, generándole una asfixia que posteriormente le genera la muerte. Magistrado, los hechos que se han comunicado al imputado son al criterio de Fiscalía constitutivos del delito de homicidio calificado. Vamos a solicitar medidas cautelares, en este caso la prisión preventiva del imputado, ya que estimamos que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, que existe necesidad de cautela tanto por la seguridad de la sociedad y por los antecedentes que se van a verter en la audiencia de una posible fuga del imputado y abstraerse del actuar de la justicia. No existe en esta altura de la investigación elementos que den cuenta de la participación del imputado en el delito por el cual fue formalizado. Este tribunal concluye que no existe y no se han acreditado por parte de los solicitantes de la prisión preventiva los presupuestos materiales del delito, estimándose así inoficioso pronunciarse respecto de la concurrencia de la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal. Va a otorgar un plazo de investigación de 6 meses a contar de esta fecha. Bueno, esa es la resolución del Juzgado de Garantía de Arauco, que por una parte determina que no habría o no se consideran estos elementos para calificar un delito, no habría existencia de este delito de homicidio calificado, como lo plantea el Ministerio Público, y tampoco hay elementos que vinculen al quien hoy está detenido como presunto autor. Pero esto también abre otra duda, hay otro planteamiento acá. También lo recoge la familia. ¿Qué es lo que pasó entonces con la desaparición y la muerte de Tomás? Puesto que el defensor también desliza que acá no se descarta que pudo haber sido una situación accidental, pero si no existió algún homicidio, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Quién eventualmente pudo haberlo cometido? Porque acá la familia materna mantiene de todas maneras la teoría de que acá habría intervención de terceras personas, pero también no hay mayor claridad de qué es lo que pudo haber ocurrido finalmente con el pequeño Tomás. Vamos a escuchar la reacción post-formalización de la defensa y también del fiscal con respecto a lo ocurrido ayer. Hay una investigación realizada por la Brigada de Homicidios que fue desestimada por el fiscal. Hay una conclusión del Servicio Médico Legal que ha sido desestimada por el fiscal y el fiscal ha creado una causa de muerte ficticia. Y esto ha generado un dolor innecesario en la familia. Nosotros esperamos y tenemos la confianza que la Ilustrísima Corte de Concepción confirme lo resuelto por la jueza de garantía. Tenemos la convicción de que hay antecedentes que justifican la existencia de un delito y la verdad es que los antecedentes nos hacen presumir más que fundadamente en la participación del imputado, puesto que además su versión no nos parece creíble al tenor y al alero de los principios de la lógica, principalmente la razón suficiente. El Ministerio Público apeló de la resolución en la misma audiencia, así que elevamos los antecedentes a la Corte de Apelación a fin de que la Ilustrísima Corte se pronuncie respecto a la medida cautelar que había solicitado el Ministerio Público. Se mantiene detenido Jorge Eduardo Escobar, está recluido en una unidad penal a la espera de lo que vaya a resolver, Mónica, la Corte de Apelaciones de Concepción. Muy probablemente mañana van a revisar aquello luego de esta apelación que ha promovido el Ministerio Público a través del fiscal José Ortiz, quien no queda conforme con la resolución del Juzgado de Garantía de Arauco. Está dentro de sus facultades poder apelar ya finalizada esta audiencia, y eso es lo que debe resolverse mañana. Y ya posteriormente puede caber la posibilidad de que finalmente nos otorgue la libertad a Jorge Eduardo Escobar, como también finalmente se otorgue su libertad y por lo tanto él ya pudiera regresar a su domicilio. Conversamos con Elisa Martínez, quien ayer entregaba declaraciones reaccionando a la resolución del Juzgado de Garantía de Arauco. También se refiere al desempeño, a la labor, el trabajo que ha desarrollado el fiscal José Ortiz, donde hay varios cuestionamientos de su parte. Ella dice que acá se apresuró en formalizar a su hermano. Escuchemos. Que aquí no cuadran muchas cosas y que yo, no porque insisto que sea mi hermano y que yo le esté celebrando las cosas,
es mi hermano, porque lo conozco, y no solamente yo, puede dar testigo toda la gente que lo conoce en el sector, en todo aquí alrededor, la familia, y siempre yo tuve ese presentimiento y supe que él no tenía nada que ver, que no tiene nada que ver. Entonces, ahora, claro, obviamente no iban a encontrar nada que lo vinculara al homicidio. ¿Qué te parece que haya quedado libre? Me parece bien, porque no tiene por qué estar pagando algo que no hizo. ¿Por qué vamos a pagar los inocentes? O sea, siempre lo dijimos al principio, nosotros estamos súper mal por lo que pasó con Tomasito y a la vez tenemos que cargar que estén culpando a mi hermano. Pero el fiscal desde el primer momento, antes de tomar acá la carpeta de la información que había de investigación, se adelantó a los hechos. Tengo eso, a mí ya tengo claro eso. ¿Por qué? Él siempre se va adelantando porque desde el primer momento, para hacer el trabajo fácil, él dice que mi hermano es culpable. Querrá cerrar el caso, no sé si él está haciendo muy mal su trabajo, porque todo el tiempo se ha estado adelantando a los hechos, diciendo desde el primer momento que empezó la audiencia de que él era culpable de homicidio y sin tener las pruebas concretas ni relevantes. O sea, yo no soy juez, no soy investigadora, no tengo idea de esas cosas, pero la gente común y silvestre, civiles, todos opinan lo mismo. ¿Se apresuró en formalizar, considera usted? Por supuesto, él no tiene pruebas y no las va a tener. No las va a tener. No, con mi hermano no. Que se adelantó a los hechos, que se apresuró en formalizar a su hermano, a quien defiende, dice creer en su inocencia. Esas son las palabras de Elisa Martínez, quien ahora está esperando también qué es lo que va a ocurrir mañana con la situación judicial de quien es imputado en esta causa por homicidio calificado. De todas maneras, hacer hincapié, existe la presunción de inocencia. Y ayer el juzgado de garantía de Arauco además fue categórico. Hay un revés que sufre acá la Fiscalía. No concede la prisión preventiva, se ha apelado, pero se espera qué es lo que ocurra mañana con esta apelación en la Corte de Concepción. Por lo tanto, vamos a estar también muy pendientes de aquello y también qué es lo que ocurre ya, y eso es lo que nos va a contar Fabián Acevedo, con la entrega del cuerpo del pequeño Tomás. Ya dicen de parte de la familia materna es un tiempo prudente para poder despedirlo. Lo que quedan limpios son los 6 meses de la investigación, ese plazo que es una de las cosas que se hace, una audiencia de formalización, queda fijo entonces 6 meses de investigación. No concedía entonces la prisión preventiva, pero todo esto depende de lo que decida la Corte de Apelaciones. Vamos a conversar de otro de los temas importantes con Fabián Acevedo, que se encuentra en el Servicio Médico Legal de Concepción. Ya retomamos contigo, Patricio, desde Arauco, con una familia que tiene versiones también o tesis divididas. La madre pide investigar una tesis de secuestro, el padre insiste en que no puede haber sido accidental la muerte del pequeño Tomás. Te escuchamos entonces desde Concepción, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sexta jornada ya en el Servicio Médico Legal, donde, como bueno, ha sido la tónica de todos los días, ha llegado gente al memorial del pequeño Tomás, como así mismo están a la espera de que pueda entregarse su cuerpo. Vamos a mostrar de inmediato imagen en vivo. Mientras tanto siguen llegando algunas personas. Y les está ahí comentando ya nuestro compañero Patricio Angulo de que la familia ya lo que dice que es un tiempo prudente. Hasta ahora incertidumbre, eso porque tal como ya se ha señalado, hay diligencias que todavía se están desarrollando y en curso. Anoche, luego de la audiencia de formalización de cargos, llegó el padre del pequeño Tomás, hoy día señalando de que tras todos los antecedentes que se conocieron en la audiencia, cuando una juez de garantía no llega a la convicción de que hay un delito de homicidio calificado y además no se le puede otorgar la prisión preventiva al principal sospechoso, él tuvo algunas palabras totalmente conmovido, señalando que le parece absurdo que la jueza no se haya convencido de un delito, de que las pruebas además a su juicio lo comprueban y que de verdad, dice, no le cabe en la cabeza que algo así pudiese tratarse de una muerte natural. Eso lo hizo, bueno, en su llegada, acompañado también de su abogado querellante, que estuvo presente en la audiencia. Conversaron incluso con algunas personas que estaban acá en el memorial del pequeño Tomás, tras una vuelta que pudieron haber realizado ahí con las personas que estaban presentes y que hoy dicen, bueno, estamos en la incertidumbre, esperando a lo que pueda resolver la Corte, pero sin duda todos quieren que se aclare prontamente
la muerte de este pequeño de 3 años y 7 meses. Tenemos justamente las declaraciones que entregó el papá de Tomás, Moisés, al respecto, una vez entonces que hace este recorrido y posteriormente ya entrega algunas declaraciones sin responder, eso sí, preguntas de los medios de comunicación. Me parece absurdo que la jueza no se haya convencido de que estamos ante la presencia de un delito. Creo que las pruebas que hoy tenemos las comprueban en demasía. Es contrario a la lógica pensar que mi hijo murió a causas naturales. Total. Hay participación de terceros por las pruebas que se han dado a demostrar y que quizás también conozcan. Pero negar la participación y decir de que fue una muerte natural, de verdad que me parece absurdo. Bueno, lo que se espera es que ojalá haya más claridad al respecto. También desde el abogado querellante paterno, en este caso, se ha señalado de que hoy es la defensa la que ha pedido nuevas diligencias, lo que podría eventualmente retrasar la entrega del cuerpo del pequeño Tomás. Sin embargo, desde la Defensoría se ha corroborado al respecto de que las diligencias que van a realizar son con las muestras que ya fueron extraídas tanto en el lugar del hallazgo como del mismo imputado y asimismo acá en el servicio médico legal. Por lo tanto, ya queda a juicio de otra vez el persecutor comunicarse con la familia y él otorgar entonces que ya se pueda entregar el cuerpo del pequeño Tomás. Hubo palabras también del abogado querellante, le consultábamos si es que a su juicio efectivamente el persecutor se apresuró de que si era necesario otorgar una orden de detención de forma tan inmediata, tal como se hizo, recordarán ustedes, el día del hallazgo, cuando 15 minutos después es detenido el tío abuelo del pequeño Tomás, y entre eso también, si es que él ya contaba con vigilancia policial, quizás habría que haber esperado las pruebas científicas que se tenían al respecto. Estas fueron sus declaraciones en parte de lo que pudo conversar con los medios de comunicación acá en el Servicio Médico Legal. La magistrada no compartió los argumentos que virtió el Ministerio Público y eso iba a permitir eventualmente que quedara en libertad el imputado. En razón de ello, el fiscal apeló, por lo tanto la decisión ahora depende de la Corte de Concepción. El imputado va a permanecer privado de libertad hasta que la Corte se pronuncie. El abogado querellante paterno dice que efectivamente el fiscal se apresuró de que el cuerpo del pequeño Tomás va a hablar y que también el lugar del hallazgo también daría cuenta entonces de lo que se pretende configurar por parte del Ministerio Público. Hoy día siguen apoyando la tesis y están a la espera de lo que probablemente va a poder resolver la Corte ya el día de mañana en una audiencia que todavía no se le ha fijado horario. Eso podría estar confirmado ya en horas de esta tarde. Le estábamos contando que han llegado ya, como es habitual, muchas personas acá hasta el Servicio Médico Legal. Lo que quieren ellos es que ya, ojalá, el cuerpo del pequeño Tomás se pueda descansar independiente de lo que esté pasando judicialmente, y es acá donde lo van a seguir esperando. Ya son 6 días donde se prolonga todas las diligencias que se han desarrollado, y además esta espera que dicen es angustiosa. Tenemos esas palabras cuando, además, Mónica, acá le han dedicado una canción al pequeño Tomás que fue compuesta por un grupo musical. Tenemos esas palabras, las revisamos ya a continuación. Sí, pues la gente ya está como angustiada ya y aquí vamos a estar esperando a que salga su cuerpecito y a acompañarlo hasta Arauco. Siento la necesidad de estar aquí acompañando al Tomasito. Y por todos los niños, que ya no haya más muertes, ya basta. Ya han matado tantos niños ya y no se ha hecho justicia. Los llaneros de la frontera, sí, le dedicaron una canción a Tomasito, es muy linda, es muy bonita. De todo lo que le pasó al niño, hay que escucharla bien y entenderla, lo que la letra dice. Es terrible y es doloroso también. Bueno, parte entonces de lo que nos han entregado algunas personas, impresiones tras la audiencia de formalización de cargos y también cuando están a la espera, ya que después se puede entregar el cuerpo del pequeño Tomás. Esa angustia, dicen, pero también incertidumbre, y lo que quieren hoy ya es saber si efectivamente se va a poder realizar el servicio y acompañar a Tomás entonces hasta Arauco, donde probablemente se va a realizar su velorio y posteriormente también el funeral. Por supuesto, es un momento que la familia necesita, le ha dolido a todo Chile el caso del pequeño Tomás, y porque nos preguntan mucho a través de redes sociales, ¿quedó o no quedó formalizado finalmente Jorge Escobar?
La respuesta es: quedó formalizado. Una cosa es que la jueza no haya concedido la prisión preventiva, que no haya dado por acreditado el delito, pero eso es lo que decide la jueza. La formalización es un acto independiente del Ministerio Público, que ellos lo hacen de acuerdo a sus criterios. Entonces, la formalización está hecha. Jorge Escobar queda formalizado por homicidio calificado, es decir, se le comunica que está siendo investigado por eso, por esa causa, por ese delito. Entonces, queda formalizado. Las medidas cautelares son lo que se están discutiendo y si se da por acreditado o no a esta altura, con el estándar que se requiere a esta altura del proceso, justamente si hay o no homicidio calificado y si él podría ser o no el investigado por aquello. Eso es lo que mañana en la Corte de Apelaciones de Concepción se va a discutir nuevamente ante la apelación del fiscal a quien se le rechazó la petición finalmente de prisión preventiva. Retomamos más adelante contigo desde el Servicio Médico Legal, Fabián. También vamos a estar retomando el contacto desde Arauco con Patricio Angulo. Seguimos preocupados de este tema. Están habiendo informaciones también, no solo las que van a ocurrir mañana, sino lo que tiene que ver, por ejemplo, con la entrega del cuerpo del pequeño Tomás. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Y nos vamos de inmediato a otro contacto. Vamos a conversar con Max Frick, porque han habido encerronas en estos días, siguen ocurriendo y en este caso además la forma en que se repele, como ya lo comenzamos a ver en pantalla por parte de los mismos vecinos, es a sillazos. Hola Mónica, muy buenas tardes. Sí, la verdad en este caso fueron las propias víctimas, porque un hombre de 81 años salió con una silla a defender a su nieto, que estaba siendo víctima de una nueva encerrona, esta vez en la comuna de Estación Central, cerca de las 22:30. Iba llegando este joven a su casa precisamente en compañía de sus dos abuelos, esas imágenes que estamos revisando ahora en pantalla y que fueron captadas por Casa Noticias en la comuna de Estación Central. Se bajan delincuentes desde dos vehículos, tratan de quitarle un auto Citroën a la víctima y es ahí cuando el abuelo de la víctima sale con esta silla y comienza, como se dice, a repartir sillazos a los delincuentes que se ven sorprendidos por esta acción que realizan las propias víctimas de frustrar esta encerrona que se estaba produciendo a esa hora de la noche. Lo cierto es que fue eficaz esta defensa por parte de estas personas. Los delincuentes finalmente terminan huyendo, pero generalmente las autoridades lo que recomiendan es precisamente lo contrario. Si es que un delincuente se acerca, entregar rápidamente las llaves del auto porque no se sabe si puede estar armado. En este caso, las propias víctimas nos decían que vieron que los delincuentes tenían sus manos vacías, no portaban armas, cuchillos, pistola, nada de eso. Por eso tomaron la decisión en este caso de defender lo que era suyo, como nos dijeron, su vehículo, fruto del esfuerzo, del trabajo. No pensaban entregárselo a estos delincuentes que, además, nos decían no tenían más de 16 años. Vamos a escuchar un pequeño ambiente de estas imágenes que fueron captadas por vecinos en la comuna de Estación Central cuando este hombre con mucha valentía, este hombre de 81 años, repele este asalto a sillazos. Bueno, cuando conversamos con estas víctimas durante esta mañana, la verdad nos decían que viendo las imágenes esto se ve un poco tragicómico, pero que en el momento fue una situación sumamente compleja en la cual hubo una pelea con estos delincuentes para evitar que se llevaran este vehículo. Y lo que llama también la atención es la actitud de los vecinos, que ya, claro, aburridos un poco de esta delincuencia desatada que hay en las calles de la región metropolitana, alentaban a esta familia para que golpearan a los delincuentes. Uno de las víctimas, de hecho, retuvo a uno, por eso llegan los otros a tratar de rescatar a este delincuente, porque ellos querían retenerlo hasta la llegada de carabineros para así poder entregárselo a la policía. Vamos a escuchar el relato de don Miguel, este hombre muy valiente de 81 años que sale con esta silla a defender a su nieto para que no le sustrajeran su vehículo en esta nueva encerrona que se registró en la comuna de Estación Central. Pero es que a cualquiera persona, digamos, que le vienen a quitarle los vehículos, imagínate, estando adentro, ¿cómo no va a tener una reacción así uno?
Siempre pasa la misma cosa, pues, entonces nadie quiere encararlo. Porque es muy peligroso a lo mejor. Claro, pero es que uno también, digamos, no puede dejarla así, entregar la cuestión de buena primera. No, fue una cuestión así, nomás usted sabe que cuando le sube la mostaza. Después vino el otro que venía de allá cuando pedía auxilio y también me quiso encarar, pues, pero yo ya estaba con la India, así que lo seguí para allá y los gallos se arrancaron. Bueno, una situación o una reacción, mejor dicho, siempre poco recomendable de parte de la autoridad. Siempre el consejo es a no enfrentarse con los delincuentes. Ya hemos visto, Mónica, en casos anteriores realmente trágicos, lamentables, como el fin de semana, como ocurrió con estas dos encerronas en las comunas de Maipú y Huechuraba, donde lamentablemente 2 menores de edad de 5 y 6 años resultaron fallecidos por la acción realmente desquiciada de delincuentes que dispararon contra estos menores. De hecho, hay un peritaje pendiente que incluso podría salir el día de hoy con respecto a la bala que mató al pequeño Ethan en Maipú. Hay que recordar que en esa oportunidad era una persecución de carabineros en contra de delincuentes que habían realizado una encerrona. Bueno, en este caso, Estación Central afortunadamente tuvo un final feliz. Solamente tuvieron algunas rasguñaduras. Las personas que fueron víctimas de este asalto lograron evitar que estos delincuentes se llevaran los vehículos. Después, posteriormente, llegó Carabineros, hizo peritajes, incluso de huellas, para ver si se puede identificar a estos delincuentes que al parecer no eran tan avesados porque actuaban de manera bastante desordenada y al primer intento de defensa de las víctimas finalmente optaron por escapar. Vamos a escuchar ahora al nieto de este hombre que agarró a sillazos a estos delincuentes, quien relata un poco cómo fue este asalto cuando llegó a la casa de sus abuelos. Se pararon 2 vehículos, mi abuelo me estaba abriendo aquí el portón. Alcancé a entrar a la mitad del vehículo y se bajó el tipo, me abrió la puerta, intentó quitarme el auto. Ahí lo pesqué bien firme, lo llevé hacia el medio de la calle y le empezamos a pegar. Bueno, arriesgado por un lado, pero por otro fue la mejor decisión porque no se la llevó pelada la persona que intentó hacer el robo. Por lo que vi, eran puros niños. Yo creo que el tipo con el que me enfrenté más de 17 años no tenía. Y en el otro vehículo venían niños más chicos. Una situación que afortunadamente tuvo un final feliz, muy distinto a lo que ya comentábamos con respecto a estos 2 encerronas que ocurrieron el domingo recién pasado en la noche, donde 2 menores inocentes fueron víctimas de delincuentes realmente desquiciados que dispararon a quemarropa contra sus vehículos y en los cuales, ya lo decíamos, hay una pericia muy importante de parte del Laboratorio de Criminalística de la PDI que va a ser entregado a la Fiscalía Metropolitana Occidente, a la Fiscalía Local de Maipú, que investiga el homicidio de este menor Ethan de tan solo 5 años de edad. Esa pericia podría demostrar 2 cosas básicamente. Una es que el disparo no se puede determinar la vainilla de qué arma corresponde. En ese caso probablemente sería un arma que dispararon en este caso los sujetos que estaban realizando la encerrona, pero la segunda posibilidad y que también tiene una alta probabilidad de ocurrir en este peritaje es que la bala corresponda a los carabineros de la CIP que iban persiguiendo a estos delincuentes y que se enfrentaron a disparos al momento de ver que estos sujetos sacaban armas de fuego. Así que vamos a estar muy atentos a esa información. Seguramente durante esta jornada también se van a estar realizando los funerales de estos 2 menores. Ya vimos ayer que con profundo dolor los padres lo único que exigían en este caso era justicia. Y con toda razón, no solo en lo humano, sino porque la mejor garantía de que se sigan repitiendo estos hechos es que se cree una sensación o un hecho real, finalmente, de impunidad. Así que eso, más seguridad y temas más de fondo también son súper relevantes e importantes. Muchas gracias, Max. Bueno, y vamos a cambiar de tema, vamos a conversar de este año que se cumple. Hoy se cumple 1 año del primer caso de COVID confirmado en el país. Es el mismo día en que comienza el proceso ya más masivo de vacunación de esta segunda dosis. Pero además se da en el caso Consuelo en que justo hoy día se comunica la positividad más alta, 10,92% desde julio del 2020. Entonces tenemos buenas noticias por un lado con este proceso de vacunación que ha sido súper exitoso, pero una positividad en el contexto de un retorno a clase, en el contexto de muchas cosas más, que es preocupante también.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, Mónica, tal como tú lo decías, es un escenario bien difuso quizás lo que se vive durante esta jornada. Esto porque, claro, se cumple un año exactamente desde que ingresó el primer caso de COVID-19 a nuestro país. Recordemos que se trató de un médico que venía desde el extranjero, un médico de Talca específicamente, que fue el primer paciente justamente que padeció esta enfermedad. Y es justamente en este contexto que además hoy, paralelamente, comenzó la aplicación masiva de la segunda dosis de la vacuna contra esta enfermedad. Y es por eso que las autoridades de la cartera de salud aprovecharon esta instancia para hacer un balance de lo que tiene relación con la pandemia, pero también de la gestión que han tenido ellos justamente liderando la estrategia que ha llevado adelante el país para combatir el coronavirus. Fue un discurso tanto del ministro de Salud como también de los subsecretarios de la cartera bastante emotivo. Los tres, estaban muy emocionados. De hecho, el ministro estuvo muy cerca de derramar algunas lágrimas porque decía que el trabajo que ha desempeñado el personal de la salud ha sido muy complicado, ha sido meses muy difíciles también para ellos como autoridades, pero por sobre todo para el personal de la salud que ha estado en la primera línea del combate a la pandemia. También reconocieron la labor de todos los chilenos que se han comportado de manera responsable y criticaron a aquellos que no lo han hecho así. De hecho, el ministro enfatizó en que probablemente la positividad que estamos viendo durante estos días que viene en aumento tiene directa relación con el factor vacaciones, que en las vacaciones muchas personas se relajaron con las medidas sanitarias, hubo un aumento también de las fiestas clandestinas y creen que puede tener relación directamente con la positividad que se tiene ahora y también con la ocupación altísima que hay de camas críticas en nuestro país. Pasemos a escuchar parte del balance que hizo el ministro de la gestión justamente que han tenido y también acerca de este llamado quizás a la responsabilidad de aquellas personas que incluso con los niveles que estamos enfrentando hoy siguen rompiendo las medidas sanitarias o siguen al menos sin cumplir los protocolos que han implementado las autoridades. Sin dar por finalizada esta epopeya, esta estrategia de lucha en contra del coronavirus, queremos lamentar y acompañar a todas aquellas familias que perdieron un familiar, un ser querido, porque sabemos que lo echan de menos, que lo extrañan y en algún momento queremos hacer un homenaje a esas más de 20.000 personas que han fallecido en Chile producto de la pandemia, porque fueron ciudadanos de la patria, dieron parte de su vida, trabajaron por Chile y creo que merecen un reconocimiento. Palabras muy emotivas entonces del ministro de Salud, quien además aprovechó de enviar sus condolencias a todas las personas que han fallecido producto de esta enfermedad. Recordemos que el virus ha cobrado la vida de más de 20.000 personas residentes acá en nuestro país, por lo tanto también aprovechó esta instancia para eso. Ustedes lo escuchaban, está bastante también emocionado, pero al mismo tiempo también decía que le daba algo de tranquilidad el proceso que estamos viviendo y el avance que ha tenido el proceso de vacunación. Ya son más de 3 millones de personas las que han sido vacunadas en nuestro país, un proceso que ha avanzado de forma bastante rápida, de forma también bastante eficaz. Lo señalaba también el ministro, estamos terceros a nivel mundial en el proceso de vacunación, claro, contemplando la cantidad de habitantes que tiene nuestro país. Decía que eso sin duda debe ser un orgullo, lo mismo que la cantidad de testeo que se hacen acá en nuestro país y también aprovechar en esta instancia justamente para hacer un llamado a todas esas personas que se vacunaron, que recibieron la primera dosis, para que vayan de forma responsable a obtener esta segunda dosis. Pueden hacerlo en los distintos vacunatorios a lo largo del país, no es necesario que sean el mismo que obtuvieron la primera dosis, sino que pueden hacerlo en cualquier recinto que esté habilitado. Lo que sí tienen que revisar a través del sitio web del Ministerio de Salud si es que cuentan o no con la dosis que ellos fueron inoculados en este vacunatorio, es decir, que si fueron vacunados con la vacuna del laboratorio Sinovac, vayan efectivamente a un vacunatorio que tenga disponible esa vacuna, y lo mismo en el caso de Pfizer. Es un poco más complejo en el caso de Pfizer porque son menos los vacunatorios que tienen justamente esta dosis, pero de todas formas toda esa información está en el sitio web del Ministerio para que puedan ir de forma tranquila a los distintos vacunatorios a obtener esta segunda dosis, que es lo que finalmente va a permitir llegar a la tan anhelada además inmunidad de rebaño. Fue la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien hizo este llamado sentido además a todas las personas a que acudan de forma responsable a los vacunatorios por esta segunda dosis, o en caso de que necesiten que personal municipal, por ejemplo, vaya a sus domicilios a inocularlos, también pueden solicitarlo a través del contacto
directo con los municipios, una iniciativa que además está orientada principalmente a aquellas personas que tienen movilidad reducida o que por alguna razón no pueden salir de sus domicilios. Pasemos a escuchar las declaraciones de la subsecretaria y también las impresiones de quienes fueron los primeros justamente en recibir esta segunda dosis. La primera, de hecho, fue una mujer de 95 años, residente de la comuna de Providencia, que nos dijo además que estaba muy contenta justamente por ser la primera y además porque ya estaba muy cerca de lograr esta inmunidad. Es muy importante cuando las personas se les entrega su carnet de vacunación, las personas ahí sale qué vacuna tiene, si es vacuna Sinovac o es vacuna Pfizer. Esa persona, si es una vacuna Pfizer, la persona tiene que mirar en la página del Ministerio de Salud donde están los centros de vacunación de la vacuna Pfizer para que pueda acudir a ese centro. También quiero decirles que a las personas se les va a informar a través de su celular, a través de un mensaje de texto, el día que tienen que ir a vacunarse. Estoy encantada, muy agradecida. Ningún problema, ninguno de los dos, somos matrimonio. Ninguno. Todo bien, felizmente. Ha sido difícil, pero he tenido la ayuda de mi hija, que ella nos ha sostenido en todo tiempo. En este momento incluso ella nos trajo y nos está esperando. Bien, bien, como que por aquí no pasa nada. Un mareo, no, nada. Hasta aquí nada. Ustedes lo escuchaban entonces, los vecinos de Providencia, que fueron los primeros en recibir esta segunda dosis, muy contentos justamente y se sentían también más seguros de poder salir a la calle. Decían que el tiempo de pandemia había sido muy difícil para ellos. Pero también hay otra buena noticia, lo que tiene relación con el proceso de vacunación, y es que durante esta jornada llegó el mayor cargamento de vacunas Pfizer hasta la fecha, específicamente 229.125 dosis. Es el séptimo cargamento de este tipo de vacunas que llega a nuestro país. Fueron recibidas justamente por las autoridades en el centro de distribución ubicado en la comuna de Macul. Señalaron que es una muy buena noticia, que les va a permitir además cumplir con las fechas y los plazos establecidos. Recordemos que la meta del gobierno es justamente llegar a fines de este mes con 5 millones de personas vacunadas y que 3 de ellos al menos tengan las 2 dosis. El ministro además hoy aprovechó de entregar quizás otra meta o de dar a conocer otra de las metas del gobierno, que es lograr la inmunidad de rebaño a fines del primer semestre. Decía que de aquí al 30 de junio ya debiésemos poder hablar de inmunidad de rebaño, por lo tanto también pedía responsabilidad a todos los chilenos para que al menos hasta esa fecha sigan sosteniendo todas las medidas sanitarias. No se puede olvidar que por mucho que esté avanzando de manera rápida y eficiente el proceso de vacunación, no se pueden dejar de lado las medidas sanitarias, como es el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos también frecuente y todas las medidas que ya conocemos bastante en este año de pandemia. También participó en este recibimiento del cargamento de vacunas el subsecretario de redes asistenciales, a quien aprovechamos de consultarle por un tema que también ha estado bastante en la palestra durante esta jornada, ya que durante esta tarde se va a dar a conocer un decreto que establece que tanto hospitales como clínicas privadas deben comenzar ya a mejorar y a aumentar la capacidad de camas críticas. Esto porque ya se ha detectado que hay un nivel de ocupación bastante grande. De hecho, a la fecha son 173 las camas críticas disponibles en la red conjunta, tanto del sistema público como privado. Lo que sí surgen algunas dudas respecto a cómo van a ser estos recintos para poder reconvertir estas camas a camas para pacientes críticos, porque uno de los temores que hay es que justamente se comiencen a retrasar más aún de lo que ya están las cirugías electivas. De todas formas, el subsecretario dijo que lo que no se pueda postergar, definitivamente no se va a postergar, para darle algo de tranquilidad a los pacientes, pero que sin duda eso va a depender de cada institución. Pasemos a escuchar sus declaraciones. No hay que bajar los brazos, la pandemia no se ha ido, la pandemia sigue y no vamos a obtener efecto rebaño hasta a fines de junio del 2021, así que hay que seguirse cuidando, seguirse lavando las manos. ¿Por qué tenemos un rebrote? Porque mucha gente en vacaciones abandonó todas las medidas, hicieron fiestas, de hecho tuvimos que hablar fuertemente con un Ceremi que renunció por lo mismo, por no respetar las normas, y eso es un muy mal ejemplo. Y eso ocurrió en las vacaciones también en Europa y en Estados Unidos. Vemos que en las vacaciones hubo un relajo muy importante y estamos teniendo aumento de los casos. Este aumento que hemos visto en estos últimos días de la positividad hace prever que en los próximos 14 días pudiéramos tener un aumento de los requerimientos de camas UCI. Les estamos pidiendo a todo el sistema
que incremente su dotación de camas de intensivo. Hoy día estamos solicitando que para el próximo día, lunes 8, alcancemos un 85%. Para el lunes siguiente, que es lunes 15, alcancemos a un 95% y para el lunes 22 lleguemos al 100% de las camas UCI habilitadas en la primera ola. No hemos hecho específicamente ninguna recomendación respecto a qué estrategia seguir para alcanzar esos objetivos. Pudiera ser que en algunos casos sea necesario postergar aquellas cirugías que no son estrictamente necesarias. La idea entonces es llegar a 3.200 camas, camas críticas, que fue lo que hubo en el pic de la pandemia, eso del mes de julio, del 9 de julio aproximadamente. Esto todo, como tal lo decía el subsecretario, de manera gradual de aquí a fin de mes, ante este aumento de la positividad que se viene arrastrando hace algunos días, al menos acá en la región metropolitana. Sí, muy importante porque hay 1.711 personas en la UCI, por lo tanto es relevante. Hay otras patologías además que requieren de camas de emergencia. Estas son solo las personas que están en UCI por COVID, así es que es un tema muy, muy importante junto con la trazabilidad y con el que todos nos cuidemos. Muchísimas gracias, Consuelo. Y bueno, ustedes siempre escuchan que se inaugura el año escolar, ¿no? Y también el universitario. Bueno, también se inauguró hoy el año preescolar. Ya está un jardín, mira, cosita, ya está un jardín infantil de la comuna de Santiago. Llegó justamente el ministro de Educación. Si yo no mantengo mal la cifra, diría, porque seguro la sabe Carolina Garrido, que el 35% de los jardines infantiles está con actividades presenciales, no sé si 100%, Carola, o mixta. Presencial por ahora, a eso corresponde, Mónica, muy buenas tardes, ese 35% al que tú hacías alusión, 35% de los jardines que hoy están preparados para cumplir con todos los protocolos sanitarios y así evitar en lo posible un contagio de COVID al interior de las salacunas y de los jardines infantiles. De hecho, le preguntábamos al ministro si no es baja esa cifra del 35%, considerando que hoy se inauguró el año de educación preescolar, y él fue enfático en decir que esto no era una competencia y que lo que más importaba en este momento era poder brindar seguridad a todos los niños. Le preguntamos por los protocolos, si eran los mismos que para los mayores y los que ya van en educación básica o media, y él nos explicaba que no. De hecho, se lo preguntábamos porque veíamos que los niños que estaban ahí en el jardín no estaban utilizando mascarilla, y él decía que la recomendación que hacen los propios pediatras es que los menores hasta 4 años no la usen, porque en realidad puede molestar más que ayudar. Sabemos que ellos no tienen el mismo comportamiento tal vez que un niño mayor, y lo que sí es frecuente y lo que sí se va a reiterar mucho también durante cada jornada es el lavado de manos, en los que sí tienen que cumplir absolutamente todos los protocolos, incluyendo, por ejemplo, la utilización de la mascarilla. Son los adultos, las tías, los asistentes, las personas que trabajan en la cocina, todos ellos tienen que, por supuesto, utilizar su mascarilla en todo momento. Los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones que hizo en esta inauguración de los preescolares, del año preescolar, el ministro de Educación. Un 35% de todos los establecimientos de educación parvularia ya están cumpliendo con todas las exigencias sanitarias, dando inicio a las actividades presenciales para sus niños. Este es un proceso gradual. Paulatinamente se irán incorporando más jardines infantiles, y creemos que es importante hacer ese esfuerzo, como lo están haciendo también todos los demás países del mundo. El nivel de educación parvularia es fundamental si queremos combatir las brechas de aprendizaje que existen en nuestro país y que lamentablemente, como consecuencia de la pandemia, podrían exacerbarse aún más. Bueno, hubo otras cifras que también fueron entregadas por el ministro, entre ellas que a la fecha el 65% de los profesores y otros funcionarios que también se desenvuelven en el rubro de la educación ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Eso, dice él, es muy importante y puede también otorgar mayor tranquilidad a los padres. Hay muchos que no tienen otra alternativa, tienen que dejar a sus hijos en el jardín infantil o en las salas cunas porque ya
ya han vuelto ellos también como adultos a su trabajo presencial. De hecho, conversamos con algunas mamás en este jardín Claudio Arrau de la comuna de Santiago que nos contaban precisamente que pasaban por esa situación. Dicen además que en este jardín en particular se preocuparon bastante de entregarles a ellos como apoderados toda la información necesaria y eso a ellos les ha dado tranquilidad para poder enviar presencialmente a sus niños al jardín. Lavarse la mano a cada momento, no coger cosas de los otros niños, aunque es un poco difícil la edad de ellos, pero sí, él está feliz, nosotros estamos bien seguras que está acá, los jardines están preparados. Acá se han tomado protocolos desde el año pasado para que se puedan retomar estas actividades de manera presencial. Para nosotros es también un gran apoyo el jardín y sobre todo que las personas como yo que necesitamos trabajar, tenemos que en estos tiempos que estamos viendo tantas cosas con respecto al cuidado de los niños, nosotros nos sentimos pero plenamente seguras en este jardín. Bueno, y a los que se veían muy contentos, Mónica, también era a los niños. Las mismas mamás nos decían que no era lo mismo conectarse a un computador o a un celular para seguir las actividades que hacerlo de manera presencial. Así es que muchos de ellos ya están retornando, en muchos casos también por necesidad, como decíamos, de los padres que tienen que trabajar. Pero bueno, lentamente se va haciendo el análisis para que todos los jardines y salas cunas cumplan con los protocolos que brinden seguridad para evitar, ojalá, cualquier tipo de contagio al interior de estos establecimientos. Es la etapa más fértil, son esponjitas en estos momentos los cerebros de esos niños. Toda la estimulación que se haga en esta etapa es súper importante, así que se haga con seguridad. También están los padres y las madres que requieren trabajar. En Chile ha disminuido una década en participación laboral femenina, porque este es un país machista en donde a las mujeres nos toca más el cuidado de los pequeños. Así que muy importante la información que nos entrega. Muchas gracias. Y les vamos a contar que mientras el gobierno prepara los detalles para tratar de presentar una nueva propuesta que finalmente logre destrabar un acuerdo para la reforma de pensiones, la sala de la Cámara de Diputados admitió a trámite un nuevo proyecto de tercer retiro de los fondos de las AFP. Desde el Ejecutivo aseguraron que van a ir al Tribunal Constitucional si es que esta iniciativa legislativa avanza. A la misma hora en que La Moneda se afinaba la propuesta para destrabar la reforma a las pensiones, la sala de la Cámara de Diputados daba visto bueno para tramitar el proyecto presentado por la bancada regionalista que busca un tercer retiro del 10%. El segundo de las mismas características, con algunas diferencias y que acelera la ofensiva del gobierno para intentar, una vez más, retomar el tema pensiones. Lo que ocurre es que va a haber un tercer y un cuarto y probablemente un quinto, porque las razones que buscan algunas personas con esto no es realmente poder ayudar a las personas más vulnerables. Ya lo dijimos, 2,9 millones de personas tienen cero fondos en su fondo de pensiones, por tanto les están diciendo que pueden retirar, pero en verdad no pueden retirar. Por supuesto que el gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional en su oportunidad. A los patrocinantes de ambos proyectos poco les importa, dicen, a quién atribuirle la idea del tercer retiro, siempre y cuando llegue a buen puerto. Ambos no serán puestos en tabla en los últimos días en el cargo del actual presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker. Será tarea de su sucesor si da luz verde a la discusión. Si yo pongo en tabla un tercer retiro esta semana, la gente se va a ilusionar con que eso sea posible. Y todos sabemos cuál es el problema. Un tercer retiro de iniciativa parlamentaria no va a pasar el Tribunal Constitucional. Tramitación que presiona al gobierno desde donde no existen dudas sobre la inconstitucionalidad del proyecto, porque según el presidente Sebastián Piñera, un eventual tercer retiro solo beneficiaría a los más ricos del país. Si Piñera cree que hay 11 millones de ricos en Chile, no sé qué sería él, digamos, en esa categoría, el más rico del planeta, no sé cómo decirlo. Si no hay tramitación del tercer retiro, no habrá votos el 11 de abril. Sobre mi cadáver no se va a tramitar el tercer retiro. Si bien el TC revisa caso a caso de llegar a alguno de los proyectos hasta el tribunal, el último precedente estableció por 7 votos a 3 que esta es una iniciativa exclusiva del presidente de la República. Hoy día hay un dictamen del Tribunal Constitucional y por lo tanto a mí lo que me parece que más allá del fondo lo que hay que hacer es respetar ese dictamen y ese dictamen dicen que esto es materia exclusiva de iniciativa presidencial. Un anuncio del gobierno que no llegó este martes, pero que se espera. Está presentando Chilevisión Noticias.
Estamos listos con Alejandro Sepúlveda para revisar el pronóstico del tiempo. ¿Viene el calor que nos prometiste para mañana o no? Mucho calor. Hoy ya y mañana será aún más sofocante. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Hola. De hecho, la Dirección Meteorológica de Chile ha emitido una alerta meteorológica por un evento extremo de altas temperaturas que afectará especialmente este jueves al interior, desde la región de Valparaíso hasta la Araucanía, así que nos preparamos para eso. Aquí tenemos la imagen del satélite que muestra casi todo nuestro país bajo nuestro cielo azulado, salvo en la costa, con la famosa vaguada, esta nubosidad asociada a la baja presión habitual en este sector, que ya se ha roto en lugares como La Serena, Coquimbo. Está pasando lo mismo en Valparaíso, Viña del Mar, pero hay otras zonas, como por ejemplo en Santo Domingo, en que se mantiene nuboso. Lo mismo hasta la región del Maule aproximadamente. Salvo eso, el sol brilla a sus anchas en gran parte del territorio, salvo algunas nubes que están cruzando hoy en Chiloé y sectores de Aysén. Pero si hoy sienten calor, prepárense para mañana. En promedio, para que vayan sacando el cálculo, esperamos aproximadamente 2 grados más que hoy en su zona, en los valles del centro sur, así es que a prepararse para el calor. A propósito, las cosas cambiaron. Nuestra manera de pensar y nuestros hábitos. Y no hablamos de la pandemia, sino del planeta y de saber cuidarlo. Y Vital lo hace con esta promo. Debajo de las tapas de Vital, destapa y gana una bicicleta para que moverte de manera sustentable sea costumbre. Vital, cambiemos la herencia. Abramos la ventanita. Ahí está Santiago. El cielo está con escasa nubosidad, algo de bruma. Fíjense en lo siguiente, tenemos 29 grados, hace calor, pero con un 43% de humedad en el ambiente. Humedad que proviene de la vaguada que ha invadido la nubosidad en la costa, la frescura que ingresa hasta los valles. Entonces, calor más humedad hacen que la sensación de sofoco, de calor, sea aún mayor que los 29 grados que tenemos a esta hora en la capital. Y vamos a recorrer el país con el pronóstico para lo que resta del día. Bueno, en Punta Arenas, 4 de mínima y suben a 17 de máxima. Cruzan algunas nubes, pero está prácticamente despejado. Puerto Williams, Porvenir, Laguna Blanca, en fin. Ya en la región de Aysén se ve un poquito más de nubosidad, pero con 22 grados. Ahí en la capital, en Coyhai, que 25 alcanzan en Puerto Montt bajo escasa nubosidad. Básicamente las nubes están ahí en Chiloé con máximas superiores a 20 grados también en la Isla Grande. Ya despejado desde los ríos hacia el norte, 27 grados en Valdivia, 28 en Temuco. Esperamos 24 en el Gran Concepción, pero uno se adentra un poquitito ahí en la región de Biobío y Ñuble, las temperaturas superan incluso los 30 grados, por ejemplo, en Angol, en la provincia de Malleco, ya en la Araucanía, 32 también, a 33 esperamos en Los Ángeles, 32 en Chillán, 30 grados de máxima para Talca, también para Rancagua, en donde rondarán 35 grados hoy al interior de la región de Valparaíso, San Felipe, Petorca, la provincia de Los Andes también. Mientras que en el litoral amaneció nuevamente, como ha sido la tónica este verano, con cielo nublado, algunas neblinas, se está abriendo ya al sol, al menos en Valparaíso, Viña del Mar con 20 grados, habrá sectores más cercanos a San Antonio en que se mantendrá nuboso el resto del día, se ha abierto al sol también en La Serena, en Coquimbo con máximas cercanas a 20, mientras que en Antofagasta hay escasa nubosidad, 23 grados, 25 a 26 en Iquique, 28 grados en Arica. Veamos lo de Santiago, porque, claro, hay escasa nubosidad, mucha humedad, y eso hace que la sensación térmica sea mayor, a los 29 grados que registramos en este minuto en el centro de Santiago. Ya la temperatura llegó a 30, bajó a 9, ahí está oscilando, pero vamos hacia 32. ¿A qué hora se marca la máxima? Más o menos a las 5 de la tarde, entonces todavía nos quedan un par de horas para que suba la temperatura. Pero de los 32 de hoy, destapemos, 34 esperamos en el centro de Santiago mañana. En el centro de Santiago, vale decir, habrá sectores de la región metropolitana que podrían llegar a 36 grados fácilmente, por ejemplo, en la provincia de Chacabuco, ahí en el norte de la región, Mónica. Está hot tu pronóstico. Sí, está bravo, está bravo. Está bravo. Oye, una pregunta que me mandaron. Por favor, dale. Punta Arenas, ¿qué va a pasar con el clima en Punta Arenas? ¿Qué pasa por allá? Llegan las precipitaciones, serán poquitas durante el fin de semana. Ahora está con mañanas muy frías y tardes de unos 16, 17 grados con escasa nubosidad. Perfecto. Aquí van a caer los patos asados entonces en la capital, literalmente como hubiera dicho mi abuelita. Sí, desde la Araucanía hasta Valparaíso caerán los jotes o los patos, lo que tú quieras asado. Lo que haya. Ya. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Chao, buenas tardes. Chao. Bueno, y esto que se vio ayer, este video de verdad indignó. Marianela Estrada nos va a contar
porque la verdad es que esto ocurre en Talca, en un supermercado, con unos visitantes que fíjate que sienten que pueden pasar por encima de cualquier persona, no respetar las medidas sanitarias y más encima enojarse, ¿ah? En vez de como que te dé vergüenza y pedir disculpas, ofenderse, enojarse porque les reclaman. Exacto. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes. Ahí se ven las imágenes, como estas personas que ingresaron a un supermercado en Talca, un supermercado Jumbo, toman esta actitud más bien reactiva de ponerse a discutir y pelear con las personas, con los otros clientes que les estaban solicitando que por favor utilizaran su mascarilla, ya que están en un espacio cerrado con más personas, y esto demuestra también una actitud de muy poca empatía. Según lo que hemos podido recabar como antecedentes, estas personas, una familia donde habían 4 personas adultas más una guagua que se ve ahí también que llevan en brazos, ingresan al supermercado con sus mascarillas puestas porque sabemos en ningún lugar como estos, menos en los supermercados, no dejan entrar a las personas que no están utilizando este elemento de protección. Por lo tanto, ellos con sus mascarillas entraron y una vez dentro se las sacaron. Es ahí donde los clientes que estaban alrededor les solicitan que por favor se pongan nuevamente la mascarilla, esto para cuidarse ellos mismos y también para cuidar al resto. Y es allí cuando estas personas les responden que no tienen por qué hacer lo que las otras personas les manden. Y otro de los argumentos que causó bastante indignación e impresión que dio una de estas personas adultas era que no se iba a poner mascarilla porque en Santiago no la utilizaban. Pasemos a revisar parte de este ambiente que se produjo en el supermercado de Talca y también qué es lo que dijo una de las personas que estaba ahí presente en este momento, que grabó uno de los videos, y yo después les sigo contando en qué terminó esta historia. Ahora tengo que hacer ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Idiota! Estamos en pandemia, ridícula. Cuídense. Por eso estamos como ahí no estamos. Ahí no reímos. 2 meses más. En Santiago no anda nadie con máscara, ridículo. Pero estamos en Talca, póngase mascarilla. Vaya, anda a Santiago, idiota. Vemos 4 personas gritándonos, riéndose de nosotros, que sin cumplir las normas lo consideré como más que una falta de respeto, muy poca empatía, y un desprecio por la gente, por lo que estamos viviendo, porque todos lo hemos pasado muy mal. Vienen los guardias, le pidieron que se pusiera la mascarilla, ellos no empezaron a gritar, la mujer empezó a dar un discurso de que éramos una oveja en un rebaño. Carabineros les tomó, los retuvo, creo que les cursó las multas correspondientes. Exacto, vamos ahí entonces a detallar qué fue lo que sucedió después. Efectivamente tuvo que llegar personal de seguridad del supermercado porque estas personas no empatizaron con los otros clientes, no tomaron esta sugerencia que les hacían, donde además es obligatorio utilizar la mascarilla, Mónica. Entonces llega el personal de seguridad, no les hicieron caso tampoco, no se quisieron además identificar con ellos, por lo tanto tuvieron que llamar a Carabineros, quienes llegaron para apoyar esta situación, donde finalmente logran sacarlos del supermercado, logran también identificar a estas personas y dentro de todo esto llega también personal de la Seremi de Salud del Maule, quienes estaban en los alrededores también fiscalizando que se cumplieran con estas medidas, estos protocolos sanitarios, y lograron llegar donde estas personas cuando ya estaban en el estacionamiento y les cursaron las multas correspondientes con respecto a iniciar un sumario sanitario. Una vez que se inicie la investigación pueden arriesgar multas de hasta 50 millones de pesos. Escuchemos qué era lo que decía de hecho la Seremi del Maule y también la Seremi de Salud de la región metropolitana, ya que este hombre hace alusión de que acá en Santiago, en la región, no utilizamos mascarilla. Escuchemos qué fue lo que dijeron ambas Seremis. Un grupo familiar ingresó al supermercado y ingresaron con mascarilla. Una vez estando dentro se sacaron la mascarilla, las personas las increparon y ellos no quisieron hacer uso de estas mascarillas. Afortunadamente nuestros fiscalizadores, habían fiscalizadores que andaban en el sector y ante la denuncia que salió inmediatamente en redes sociales alcanzaron a llegar y a estas personas se les realizó sumario sanitario. Pero en Santiago sí se usa mascarilla, nosotros lo estamos fiscalizando permanentemente, el uso de mascarilla en transporte público, en la vía pública, en los parques, y siempre hay personas que no cumplen con esta norma, pero eso es objeto de sanción, de sumario sanitario. Pero sí se debe usar la mascarilla y en la región metropolitana todos los ciudadanos colaboran usando la mascarilla.
Ahí escuchábamos entonces a ambas seremis, donde después de la investigación que significa este sumario se va a obtener alguna multa, alguna sanción que, como les comentábamos, puede llegar hasta los 50 millones de pesos. Y con esto también cabe preguntarse por qué estas personas creen que utilizar mascarilla no es importante. Se lo consultamos a un doctor, por supuesto, quien nos decía que este es el único método que asegura y que puede evitar los contagios. Escuchemos qué fue lo que dijo un doctor con respecto al uso de la mascarilla. Es tremendamente importante seguir y mantener el uso de la mascarilla. La mascarilla tiene una doble función. Protege, ¿no es cierto?, de que una persona contagie a otras, pero también nos protege a nosotros de contagiarnos. O sea, hay que entender que eso es importante. Y ya hay estudios clínicos razonables que nos obligan a pensar de que el uso de la mascarilla disminuye la propagación de la pandemia. O sea, hoy el hecho de no utilizar mascarilla es de una irresponsabilidad enorme. Y es muy importante que, a pesar de que efectivamente ya estamos en un proceso de vacunación, no se relaje el uso ni de la mascarilla, ni de la distancia física, ni del lavado de manos, porque siguen siendo las únicas herramientas que tenemos para combatir el coronavirus. Claro, porque si hay una persona que tiene sus propias creencias y no cree en el uso de mascarilla, por último que lo haga por un poco de empatía hacia el resto de las personas que sí se están cuidando y que han seguido todas estas medidas sanitarias, Mónica. O sea, tienes absolutamente toda la razón. Una cosa es lo que quiere hacer con su vida, pero aquí tiene que ver con que mis derechos terminan donde empiezan los de terceros. O sea, tiene la obligación incluso legal de cuidarse, incluso en el caso de que tuviéramos alguna persona las 2 dosis de la vacuna, porque no sabemos, hasta que no haya una inmunidad general, puede ocurrir que se siga expandiendo todavía, a pesar de estar vacunados, que no te enfermes grave, pero que sigas expandiendo el virus. Por lo tanto, la mascarilla va a seguir siendo necesaria por un buen tiempo más. Así es que ojalá que sirva también, y qué buena la reacción, porque la gente estuvo harto calmada, los que reaccionaron agresivos fueron ellas. Así que muy importante lo que nos cuentas, Marianela. Que tengas buena tarde. Sí, se usa la mascarilla como lo tiene ahí puesto la Marianela a todo esto. Ahí casi engañé al director, casi lo engañé. Se usa como lo tiene puesta ella, con la naricita adentro por si acaso y bien sellado en todos lados. Así que ahí tenemos el ejemplo del uso de mascarilla. Gracias, Marianela, chao. Y volvemos para ir de inmediato al contacto con Abelino Martínez, que tiene información sobre una banda que cometía lanzazos, que operaba en Santiago Centro. ¿Es desarticulada o no finalmente, Abelino? ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes a todos en sus casas. Fíjate que por 10ª vez Carabineros ha detenido a los integrantes de esta banda delictual que opera principalmente en los ingresos y salidas de la estación de metro Los Héroes. También merodean paraderos y, por supuesto, las esquinas de Avenida Manuel Rodríguez con la Alameda, donde básicamente lo que hacen es atacar a mujeres quienes desprevenidas van chateando con su celular, hablando con él, o también a conductores y a sus copilotos que van con los celulares en la mano. Básicamente lo que hacen es cometer robo por sorpresa. Te decía que en los últimos 2 años han sido detenidos por lo menos 10 veces. Estamos hablando de Bastián Marco Pizarro Ugalde, de 19 años, quien tiene un amplio prontuario policial, más de 10 detenciones. También Javier Nicolás Díaz Poblete, de 18 años, quien también posee varias detenciones. Ellos fueron detenidos junto a un menor de 16 años, que a sus cortos 16 años ya cuenta con 15 detenciones por diferentes delitos violentos. Sin embargo, los tribunales de garantía los dejan una y otra vez en libertad. Esto teniendo en cuenta además que no respetan ninguna de las medidas cautelares que los tribunales les imponen, lo que se supone, según nuestra legislación, luego de eso deberían revocársele cualquier tipo de beneficios y quedar derechamente detenidos, pero esto no es así. Hoy nuevamente pasarán a control de detención y a formalización. Estamos a la espera de saber finalmente qué es lo que resolverá el tribunal en este caso, pero no sería raro que nuevamente quedaran en libertad, ya que en otras oportunidades ha sido así por los mismos delitos, básicamente robo por sorpresa, también robo con violencia. Tenemos declaraciones de Carabineros al respecto. Esto fue lo que nos dijeron. Mediante un trabajo de estudio, análisis y focalización del delito, logra detectar y detener de manera flagrante a 3 sujetos que componían una banda criminal, uno de ellos menor de edad, quienes momentos antes habían sustraído, mediante un robo por sorpresa, el teléfono celular a una mujer adulta. Cabe señalar que de esta banda criminal, 2 de ellos registran una gran cantidad de antecedentes penales y policiales.
ahondando en este tema, 2 de ellos registran detenciones la última semana de enero del presente año. En enero nomás habían sido detenidos, lo más probable es que estaban con medidas cautelares, las que no respetaban. Son tan descarados que incluso tras cometer estos robos, estos lanzazos principalmente, lanzan gestos obscenos hacia las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Santiago. Todas esas pruebas, evidencia contundente, ha sido aportada también a los tribunales de justicia. Sin embargo, no entendemos por qué estos individuos continúan en las calles atacando a transeúntes, principalmente a mujeres. Tenemos declaraciones también de vecinos del sector de Manuel Rodríguez con la Alameda, principalmente trabajadores del sector, que nos dicen que con impotencia ven a diario cómo estos individuos actúan e incluso se burlan de las autoridades y de toda la sociedad al realizar estos gestos a sabiendas de que están siendo observados por las cámaras de seguridad. 10 veces los han detenido en los últimos 2 años, sin embargo siguen actuando en el mismo lugar. Así de descarados son. Tenemos declaraciones, como les decía yo, de personas que trabajan en ese sector. Existen las leyes para poder controlar esta situación, pero los jueces no la aplican. El tema de la puerta giratoria, ahora ya no hay una, yo creo que hay como 5 puertas giratorias. Uno no se da ni cuenta y a lo mejor lo vienen siguiendo como 5 cuadras, y cuando ven que ya se paran en un semáforo y con congestión, van y le arrebatan el celular porque ellos lo conocen, que es de alta gama, cuánto vale, todo eso. Entonces eso sí nos ha pasado a nosotros en el colectivo. Nosotros mismos aquí hemos visto que de repente vienen corriendo gallos que han robado a algunas niñas de la universidad, y nosotros mismos lo hemos parado aquí y lo hemos detenido. Pero sí pasa mucho robo de celular aquí. Bueno, uno ve de repente gente que va caminando y le pasan a llevar el celular. Una vez en la micro había un caballero chateando y de atrás le quitaron el celular y bajaron rápidamente. Entonces esas cosas se ven de manera frecuente. Bastante molestia entre la ciudadanía, escuchábamos frases como la puerta giratoria. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, también manifestó su molestia por la libertad de estos individuos. Ellos, como municipio, han aportado gran cantidad de pruebas a los tribunales para que estos individuos queden finalmente detenidos. El robo por sorpresa es un delito por el que generalmente se aplica la prisión preventiva. Sin embargo, en estos casos, lamentablemente, eso no ocurre. Nos decían en la municipalidad que hay una gran inversión de fondos, más de 600 cámaras de seguridad, además de patrulleros que están constantemente en las calles para finalmente poder concretar la detención de estas bandas, desarticularlas. Lo mismo hace Carabineros. Sin embargo, al llegar a tribunales de garantía, en pocas horas estos individuos están nuevamente en las calles y vuelven nuevamente a robar. Prueba de ello es que son detenidos constantemente. En enero nomás fue la última detención. Tenemos declaraciones del alcalde de Santiago, también del jefe de seguridad de la comuna que opera estas cámaras y que capta además constantemente a estos individuos cometiendo sus fechorías en el sector de Los Héroes. Hemos podido advertir una serie de bandas que están operando tanto en Avenida Mata como en el caso particular en Manuel Rodríguez con la Alameda, donde el día de ayer, producto de un trabajo, le reitero, silencioso de esta unidad y en coayuda a las policías, se logró la detención de 3 individuos, los cuales realizaban robo por sorpresa, especialmente de celulares. Hace aproximadamente un mes que lo venían realizando, con una serie de grabaciones que nosotros vamos a colocar a disposición del Ministerio Público, con el objeto de que sean formalizados en la magnitud de que esto requiere. El caso policial de hoy revela que las cámaras de seguridad sí funcionan. Hay muchos que son escépticos de aquello. Que gracias a las cámaras de Santiago pudimos detectar a esta banda. Ahora la banda completa. Se le hizo seguimiento con nuestras cámaras y gracias al oportuno apoyo de Carabineros, hoy día nuevamente pasaron a control de detención. Pero quiero hacer un mensaje muy claro a la Judicatura, de quien gozan de mi mayor respeto. Por favor, saquémoslos de circulación, que no vuelvan a la calle, tienen prontuario. Si vuelven a la calle, vuelven a delinquir. Seamos y apliquemos todo el rigor de la ley. Estamos precisamente a la espera de conocer qué resolverán los tribunales de garantía en esta nueva oportunidad. Te decía yo que estos 3 individuos juntos suman más de 35 detenciones. Es de esperar que esta vez sí queden en prisión preventiva, Mónica.
Bueno, te agradecemos por toda la información, Avelino, que estés muy bien. Buenas tardes. Volvemos con esta información de último minuto. Les habíamos adelantado. Ignacia Jiménez, tomamos contacto contigo para que nos cuentes de este accidente ocurrido en la comuna de Providencia. Sí, Mónica, un accidente lamentablemente con consecuencias fatales. Este auto blanco que ustedes ven a mis espaldas impactó con una camioneta, alcanzando por proyección, según nos explicaba Carabineros, a un adulto mayor que iba paseando por calle Ricardo Lyon junto a su mascota, y lamentablemente ella falleció en el Hospital Salvador cuando fue trasladada por personal de SAMU que llegó hasta este lugar. Según la información preliminar del hecho, la camioneta verde que se encuentra en calle Ricardo Lyon habría saltado el semáforo en rojo justamente de esta intersección, chocando con el vehículo blanco que transitaba por Eleodoro Yáñez en dirección hacia el poniente, produciendo este lamentable accidente acá en la comuna de Providencia. Varios vecinos nos decían que hace tiempo que no veían un accidente con consecuencias fatales en este sector y que lamentablemente termina justamente con la vida de esta adulto mayor. Incluso nos decían algunos vecinos que ella vivía muy cerca de este lugar, aproximadamente a 2 cuadras. Ella iba prácticamente llegando a su casa cuando se ve afectada por este accidente de tránsito. Te quiero invitar, Mónica, que revisemos parte de las palabras del capitán de Carabineros a cargo de este procedimiento, dando cuenta de lo que preliminarmente habría ocurrido en este lugar. A raíz de la energía, ¿cierto?, de la alta energía de esta colisión, uno de los vehículos se proyecta hacia la vereda, ¿cierto?, donde colisiona una peatón, la cual también resulta lesionada y la atiende SAMU en el lugar y es trasladada al Hospital Salvador, desde donde posteriormente nos comunican la lamentable noticia que esta fallece en el hospital. Una persona de adulto mayor, obviamente por causas que se investigan, yo no les puedo entregar otro antecedente, pero ella lo hacía de infantería por la vereda. Claro, ahí Carabineros decía que esta mujer que fallece, un adulto mayor, iba justamente caminando por acá, por calle Ricardo Lyon, paseando a su mascota. De hecho, nosotros conversamos hace algunos momentos atrás con la conductora del auto que ustedes ven ahora en las imágenes, Mónica, este auto blanco. Ella dice, venía junto a sus padres en este vehículo, transitando con normalidad. Pasó el semáforo en verde cuando es impactada por esta camioneta y que por proyección habría sido justamente esta camioneta verde la que alcanzó a esta adulto mayor, que desde acá nos decía Carabineros se fue consciente en la ambulancia, pero según la información que ustedes escuchaban recién, lamentablemente falleció en el hospital a causa de este accidente. De momento, Mónica, un dato práctico, se encuentra cortado el tránsito por calle Ricardo Lyon en dirección hacia avenida Providencia, a la altura de Pocuro está cortado el tránsito y acá en Eleodoro Yáñez ningún vehículo puede seguir transitando en dirección al norte. Ustedes ven en las imágenes esta camioneta que yo te comento, Mónica, que es la que habría saltado el semáforo en rojo en la intersección de estas dos calles, según nos comentaba justamente la otra conductora involucrada en este accidente, que había sido el mismo el que le decía que no sabría por qué se había saltado este semáforo en rojo, que había pestañado un par de segundos y de repente ya había tenido el otro auto encima. Todo ahora queda en manos de la CIED, la investigación, para saber cuáles fueron las reales causas de este accidente. Te quiero invitar, Mónica, que revisemos justamente las palabras de esta conductora que sigue acá con Carabineros en este procedimiento policial que se desarrolla acá en la comuna de Providencia. Yo venía manejando mi auto, venía por el Eleodoro Yáñez y colisioné con el de la camioneta verde que pasó en rojo y él lamentablemente atropelló a una señora, la señora saltó y falleció. Ya, ¿y él habría sido el que se saltó la luz roja? Sí, señorita. Tengo testigos, hay cámara y todo. Yo venía con mi suegro, gracias a Dios no les pasó nada. Ellos ya están en su casa bien y aquí estoy esperando la rutina de todo lo que tiene que pasar nomás, pero como no... Lamentable. Terrible, tengo mucha pena por la señora. Yo estoy bien, gracias a Dios. Y esperando que todo esto se arregle, ya hay cámaras por todos lados, así que todo se va a esclarecer. Le pregunté, oiga, ¿y usted qué le pasó? No sé, me dijo, cerré los ojos y no sé, pero después cambió las versiones. Mira, todo queda en manos de la justicia nomás y yo estoy tranquila.
Claro, ustedes ven ahora ya este procedimiento policial, Mónica, que se desarrolla a raíz de este accidente. Carabineros está recopilando los antecedentes del hecho a la espera que llegue también la CIA de Carabineros a hacer también la investigación de este accidente de tránsito. Comentaba acá también la conductora que hay varias cámaras de seguridad en el sector, no solo cámaras de la Unidad Operativa Cordón de Tránsito, sino también de edificios cercanos que podrían servir para aclarar también cómo se produjo este accidente que lamentablemente termina con la muerte de un adulto mayor que iba transitando por este lugar y que termina siendo víctima de este accidente de tránsito acá en la comuna de Providencia. Qué tremendo, qué triste. Gracias, Ignacia, por toda la información. Buenas tardes. Bueno, y ahora me tienen que contar porque se me olvidó a quién nos íbamos. Ah, ya lo sé. Con algo que es bien lamentable y que es bien molesto, porque fíjense que hay una nueva estafa, una estafa que se llama la estafa de la encomienda. ¿Y qué ocurre? Fíjense que hay personas que se hacen pasar por delincuentes, evidentemente, se hacen pasar por personas cercanas, por tus parientes, por tus amigos y que viven fuera de Chile y les piden entonces que les reciban un paquete. Bueno, el punto es que luego estas personas son amedrentadas y les exigen pagar millonarias sumas de dinero. Las nuevas víctimas dicen que realizaron pagos por cerca de 20 millones de pesos. Pedí mis datos. 956. Aló. Estábamos en plena entrevista cuando sonó el teléfono de esta mujer. Nos contaba la angustia que vive luego de aceptar recibir una encomienda de una prima desde el extranjero. Justo en ese minuto la volvieron a contactar. Quería confirmar que le llegó la información del número de cuenta por el vía correo. Ya ese tema ya está muy largo, necesito solucionar esto hoy día. De un número particular se escuchaba quien aseguraba ser ejecutivo de la aerolínea que transportaba el paquete. Insistía en que este tenía un problema, exactamente lo mismo que le dijeron a otra de las víctimas de esta nueva estafa. Y me dice este joven que me llamaba, ya está todo listo. Ahora la vamos a pasar por escáner, qué sé yo, la vamos a desinfectar y se la enviamos. El otro día me vuelve a llamar y me dice, hay algo extraño dentro de la caja. Como podemos denotar, acá se ven unas inconsistencias. Eso no es normal. Ahí debe haber algo adentro, toca ingresar, destapar y poder mirar. A ambos les enviaron el mismo video por WhatsApp. En él advertían de supuestas irregularidades en la encomienda. Afirmaban que venía con dinero extranjero y objetos de valor. Por ello, quienes lo recibieran estaban en serios problemas. La persona aquí en Chile tendrá que responder por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tratando de ingresar dinero ilegal al territorio chileno. Estamos haciendo el reporte de la PDI, Policía Internacional, lo van a ir a buscar y usted está arriesgando entre 9 y 12 años de cárcel. Y me amenazaban, y yo me veía en la cárcel. Los protocolos no funcionan de esa forma. O sea, si tiene un problema en la aduana o tiene un problema tributario, no la van a llamar por teléfono y decir pague para que esto se solucione o se va a ir preso. Hay un principio constitucional que es la presunción de inocencia. Aunque los expertos demuestran que los procesos no son como los estafadores los describen, las víctimas se sienten amedrentadas. Les envían documentos falsos de organismos públicos. Casi en paralelo, las llamadas, mensajes y el hostigamiento no cesan. La persona falsa me sigue escribiendo y me pregunta qué está pasando. Dime qué pasó. Esta gente le roba el perfil a un familiar directo tuyo o un amigo que está en otro país o en otra localidad. Simula ser esta persona, te contacta a través de mensajes y a través de redes sociales. Me contactan por Messenger, me empezó a hablar que iban a enviar una encomienda a mi nombre porque la otra persona que la iba a recibir no podía hacerlo. Hoy esta mujer teme mostrar su rostro luego de lo que vivió hace un par de semanas. Pensó que haría un favor, pero terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla. Hace solo unos días les advertimos de este nuevo engaño que comienza con un supuesto favor de un amigo o familiar que vive fuera de Chile. La manera en que operan estas bandas ya es investigada por la policía. Al ver tu reportaje fue la única forma en que me metí al Facebook a ver y veo que mi prima tiene 2 perfiles y le empiezo a llamar por los 2 perfiles como hola, tanto tiempo, ¿cómo estás? Y listo. El llanto fue instantáneo. Ya sabía que lo había perdido todo. En total, esta mujer depositó cerca de 21 millones de pesos. Su caso ya está en la PDI y en el Ministerio Público, pero aún no le asignan un fiscal. En la misma etapa está otro de los afectados, que entregó 19 millones. Se me fueron todos mis ahorros, o sea, todo. Yo en mi cuenta me quedé con 60.000 pesos. Esa plata la tenía destinada para otras cosas, para esto.
que no es menor el valor que hay que cancelar por una prótesis. Este hombre sufrió una amputación hace pocos meses y lo que tenía ahorrado era para su recuperación. Sabe que no es el único estafado, son decenas que podrían llevar a los delincuentes ante la justicia. Mientras más la gente denuncie, hay más fuerza para que se proceda con una investigación. Sin duda, si hablamos de un caso aislado, mucho más lento de que si hay 10, 20, 30 o mucho más. Por lo tanto, eso va a depender de los antecedentes que aporten las propias víctimas. Un tema muy complejo, tanto como para usted como para nosotros ha sido un desgaste, tanto que ver con este envío, tanto tiempo. Este envío ya deberíamos haberlo entregado hace días. Así es como presionan a las víctimas que son estudiadas previamente. Por lo mismo, los expertos y organismos oficiales entregan recomendaciones para que otros no caigan en este engaño. Por ejemplo, frente al llamado de un familiar o de un amigo en el cual nos pide un favor de este tipo, una llamada por teléfono o una videollamada, asegúrate de que la persona con la cual tú estás hablando o que a ti te está hablando es quien dice ser. Todas las comunicaciones que realiza el Servicio de Aduanas son a través de medios oficiales. Nunca se va a solicitar un depósito a cuentas de particulares. El Servicio de Aduanas no realiza este tipo de comunicaciones. Mientras los afectados siguen intentando dar con estos grupos de estafadores que se aprovecharon de su confianza e inocencia. Yo fui a la PDI y los buscaron. Hay personas extranjeras y personas chilenas involucradas en esto, que prestaron sus cuentas para que se les depositara. Quiero sacarme la rabia que tengo. Eso es lo que me pasa. Quiero sacarme la rabia que tengo, porque lo perdí todo. Por haber creído que esto era verdad y que lo que yo estaba haciendo era ayudar. Lamentablemente, los delincuentes no tienen escrúpulos y día a día se las ingenian para estafar de distintas maneras a la gente de trabajo. Forma de operar que continúa sumando nuevas denuncias y víctimas. Y así entonces, cuando son las... justo cambió, 3 de la tarde con 30 minutos, terminamos las noticias en CNN Chile, pero por supuesto quedan muy invitados a que se sigan informando a través de todas nuestras plataformas y por supuesto en CNN Chile.